En este video vamos a hablar de estándares de biodiversidad y vamos a arrancar poniéndonos un poco en contexto. Entonces, para empezar, nos vamos a preguntar ¿qué es un estándar? Y podemos pensar los estándares como normas, convenciones, especificaciones o incluso requerimientos o restricciones a la hora de compartir los datos. Un ejemplo sencillo puede ser el estándar que usamos cuando utilizamos puntuación en las oraciones. Entonces, por ejemplo, en la primera oración vemos que no hay ninguna puntuación interna y que el significado de la oración no es muy claro. En cambio, cuando introducimos puntuación, podemos entender mejor cuál es el significado de la oración que estamos poniendo. Entonces, los estándares lo que hacen es proveer claridad y ayudarnos, en definitiva, a la comunicación. Hay muchísimos ejemplos de estándares, por ejemplo, medidas, formatos, sistemas numéricos, lenguajes. Y veamos un ejemplo particular que es el de coordenadas geográficas. Nosotros tenemos una serie de números ordenadas de cierta manera y en esos números podemos identificar una serie de estándares. Por ejemplo, podemos decir que lo que estamos viendo es una medida, es una coordenada geográfica. Podemos decir que tiene un formato en grados, minutos y segundos, en vez de, por ejemplo, en grados decimales, que estamos utilizando un determinado sistema numérico, que estamos utilizando ciertos números, cierto lenguaje, en este caso el inglés. Nos podemos ver que usamos la W en vez de la O por oeste. Tenemos un determinado alfabeto, símbolos y hasta podemos determinar la fuente, que en este caso es Times New Roman y no, por ejemplo, Arial. O sea que hay una serie de estándares involucrados en esa única línea que tenemos arriba describiendo la coordenada geográfica. Ahora bien, ¿qué tipos de estándares utilizamos cuando tratamos con datos? Bueno, existen muchos tipos de estándares y acá vamos a ver algunos. Por un lado tenemos estándares sobre los tipos de datos, que refieren a restricciones en los valores de los campos. Por ejemplo, si estamos hablando de textos, si estamos hablando de fecha, si estamos hablando de tipos de datos booleanos, sí, no. Luego tenemos estándares respecto a los valores de los datos, que son restricciones en cuanto a los valores de los campos, que puede ser, por ejemplo, el caso de coordenadas geográficas, si hablamos en particular de la latitud solo puede estar entre menos 90 y 90, o sea, estoy restringiendo el valor de los campos. Por otro lado tenemos estándares de formatos, que es una restricción en la representación de los datos. Un ejemplo podría ser si ponemos una fecha como año, mes y día y cuántos dígitos usamos para describir cada una. Luego tenemos estándares referidos a la codificación de caracteres, que son reglas que nos indican cómo interpretamos los bytes que estamos utilizando. Y luego tenemos otros tipos de estándares como esquemas de aplicación, que son combinaciones. ¿Cuál es la combinación específica de estándares que utilizamos con datos y con sets de datos? Tenemos restricciones en la estructura de los sets de datos, y esos son estándares de formato, y fijémonos que aquí estamos hablando de dos niveles, ¿no? Niveles de datos y niveles de sets de datos, o sea que tenemos distintas dimensiones en las cuales podemos aplicar estándares. Y después también otro ejemplo podría ser estándares de protocolos de transferencia, cómo enviar ese contenido, esos datos, ¿sí?, a otras personas. Muy bien, ahora, teniendo todo esto en cuenta, surgen algunas preguntas. En primera instancia, ¿por qué tener estándares? Y la respuesta es sencilla y ya la visitamos antes, que los estándares nos ayudan a hacer cosas conjuntamente, a entendernos mejor. Es decir, ¿y cómo? Bueno, nos proveen claridad y permiten que la comunicación sea eficiente, que sepamos, tanto el emisor del mensaje como el que lo recibe, el que manda los datos y el que los recibe, de qué estamos hablando. Bueno, ¿y cómo es que sucede esto? Bueno, en principio se necesita desarrollar un estándar y compartirlo. Entonces, teniendo el estándar, si las dos partes, el emisor y el receptor, conocen el estándar, pueden utilizarlo, reutilizarlo y compartirlo a su vez con otros actores. Y lo que es muy interesante de esto es que no hace falta crear un nuevo estándar
para cada evento de comunicación, sino que utilizamos el mismo estándar y nos aseguramos que el mensaje llegue correctamente a quien lo recibe. La siguiente pregunta sería, ¿y si los estándares disponibles no me sirven? Es decir, si los estándares que están allá afuera en el mundo no logran capturar el significado que yo quiero darle a mis datos. Bueno, cuando los estándares no nos permiten hacer lo que queremos hacer, entonces hay algunas opciones, o cambiar el estándar, o suplementarlo, reemplazarlo completamente por otro. Ahora hay que tener en cuenta que esto debe ser hecho con cierta precaución, porque si uno inventa un estándar nuevo cada vez que el estándar anterior no responde a mi necesidad, terminamos teniendo millones y millones de estándares, es decir, cada uno tiene su propia forma de comunicar las cosas, o sea, nos alejamos de esa idea de estandarizar justamente, de tener un lenguaje común con el cual comunicarnos. Muy bien, ahora veamos otra pieza del rompecabezas cuando hablamos de datos de biodiversidad y estándares. Y vamos a recordar algunos conceptos clave sobre los datos de biodiversidad que verán que es importante cuando hablemos sobre estándares en particular comprender a qué están refiriendo esos estándares. Entonces, repasando, los datos de biodiversidad están organizados en conjuntos de datos. Uno los puede pensar como una planilla, ¿sí?, donde tiene distintas filas adosadas. Ese conjunto de datos están descritos por metadatos, que es un archivo donde uno expresa de qué se trata el conjunto de datos, cuál es el título, cuál es la organización que los produce, etc. Dentro del conjunto de datos tenemos una colección de registros, es decir, cada fila corresponde a un registro particular. Y dentro de esos registros tenemos campos, o sea, un registro es un conjunto de campos o propiedades. Dentro de cada campo vamos a encontrar valores. Y si tomamos como ejemplo, en este caso, el campo Common Name o nombre vernáculo, podemos ver que el valor que corresponde es Polilla Carolina. En este caso, en la tabla lo vemos en inglés. Entonces, para resumir, tenemos conjuntos de datos que están descritos por metadatos. Esos conjuntos de datos están formados por registros. Los registros tienen campos y para cada campo, en cada registro, habrá un valor determinado. Muy bien, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque a todos esos niveles, conjunto de datos, metadatos, registro, campo, valor, se pueden aplicar normas, es decir, estándares. Entonces, cuando veamos estándares, vamos a ver que aplican a distintos niveles cuando hablamos de datos de biodiversidad. Muy bien, a continuación, en la próxima sección, veremos qué estándares utilizamos para datos de biodiversidad y cómo los utilizamos.